donde la salud mental y además la salud sexual y reproductiva es tan importante, en Tu Mañana by Cachicha queremos que ustedes puedan tener consejos y puedan informarse sobre aspectos importantes referentes a lo que es la salud sexual y la salud mental. Tenemos entonces con nosotros en el día de hoy para el segmento de sexualidad a la doctora Virginia Pérez, quien es psicóloga y sexóloga. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves. Buenos días, chicos. Para mí es un placer. Me siento en casa y sobre todo pues llevando las orientaciones pertinentes para aquellas personas que puedan tener las herramientas y vivir una sexualidad plena. Sí, doctora, primero, antes de comenzar ya de manera formal, yo sé que le hubiese encantado a Nicabli de la Mota y a Jesús Guerrero haber estado aquí. Eso es así, yo sé que sí, porque son temas que están en el tapete y muchos de ellos pues tenemos que tener los conocimientos de por qué ocurre. Y tú sabes que hoy vamos a estar hablando de esas personas de poder y fama que han tenido abusos sexuales o encuentros de agresiones sexuales que en su parte pues han tenido víctimas. Tú sabes que esto no es más que los agresores sexuales, es una distorsión cognitiva a nivel de pensamientos erróneos cuando se cree en el sentido de pertenencia. Muchas de estas veces no se sabe como una ciencia cierta de por qué hay abusadores sexuales o en ese sentido de agresores, pero sí se ha ido evaluando, haciendo investigaciones, por lo menos cuando yo hago el historial clínico, muchas de esas personas no es que dicen, bueno, yo lo voy a hacer, es que es un instinto, que no hay un control de sus impulsos, es lo primero. Segundo, muchas de estas veces son abusados en su infancia o adolescencia. Otras de las razones pueden verse de que estas personas no tuvieron una educación sexual satisfactoria, es como que lo que están repitiendo después de adulto lo ven dentro de la normativa, porque esto también lo hicieron con ellos en su inicio de su etapa sexual. Entonces, todas estas ramificaciones de recopilación de información es lo que te lleva a ver que hay una distorsión de lo que es la realidad en el sentido del placer. Es decir, doctora, usted se refiere a estos abusadores sexuales, ¿en algún momento fueron abusados? Sí, en su gran mayoría, claro que sí, porque es una historia, vamos a decir, una conducta repetitiva, no necesariamente puede ocurrir, pero en un porcentaje muy alto sí fueron abusados y por ende repiten la historia y abusan. Pero cuando estamos hablando de este tema, de cuando las personas tienen mucho poder, como hay diferentes famosos que dicen, bueno, tú la ves en la palestra pública de que han tenido acontecimientos y han sido penalizados y hasta han sido pues condenados a prisión por este acto. Cuando nosotros manejamos unos niveles económicos muy elevados, muchas veces nos salimos de control. Tú sabes que el dinero es un poder y cuando yo no tengo ese control de mis emociones o no tengo límites y no tengo vamos a decir, una personalidad en base a valores y principios muy limitados o muy rígidos, entonces me doy el permiso de hacer lo que yo quiera porque me lo celebran. ¿Ok? Muchos de su entorno, muchas personas hasta le buscan eso que le produce placer por un bienestar o una recompensa económica. Entonces, cuando tú manejas mucho poder económico y no tienes un equilibrio emocional, donde sabes cuáles son tus límites, donde utilizas la razón para no tener quizás consecuencias negativas, a que te das el permiso de sentir todo tipo de placer, pues obviamente las consecuencias son muy graves, porque tú tienes un grupo de personas que quizás no te ayudan a tener decisiones más saludables para ti. Doctora, mire, pero tenemos un caso, por ejemplo, aquí en la República Dominicana. Mire, vamos a entrar. Vamos a esto, doctora. Tenemos un caso en la República Dominicana de un artista, Rochi RD. Dicen, porque yo no estaba ahí cuando ese rebú, eso me lo enseñó a decir Daya. Yo no estaba ahí cuando eso, mire. Dicen que él andaba por ahí con un grupo de muchachitas. Eso es lo que dicen. Ahí apareció una que le llaman la demente. Dicen que la demente le ayudó a buscar una serie
de muchachitas, de menores, pero Rochi comenzó a conseguir su dinerito. Y esto entra posiblemente en lo que usted dice de la posición del poder económico. Todas estas muchachas, según las autoridades, son de clase baja y una serie de cosas, pero eso era un placer para él. ¿Qué pudiera estar ocurriendo ahí? Mira, ellos son el resultado de una sociedad, de cómo está los principios, los valores, pero también de cómo hay ciertas necesidades y cómo está la falta de educación, tanto en los valores como la educación sexual. Hay una necesidad, hay personas que aprovechan de esa necesidad, pero también lo ven como lo normatizan y sienten hasta tal punto a nivel de pensamientos que le están haciendo un favor, que es un privilegio que estén con él o con ella y por ende se creen merecedores de todos los actos que pudieran hacer. Muchas veces no van con esa intención de hacer daño, pero como yo lo normatizo, me creo un ídolo, entonces estos son mis seguidores, yo elijo quiénes tener en mi grupo, en mi círculo, y esto se va a tal punto de que hasta los padres le acceden a esos hijos porque creen que es una plataforma para crecer. Los padres le acceden esos hijos aunque sean menores. Aunque sean menores, hay algunos padres, pero por falta de conocimientos y principios. Pero gracias a Dios nosotros tenemos leyes que cubren y protegen, porque la ignorancia, muchas veces, que mi papá siempre me lo ha dicho, la ignorancia a veces asesina, porque tú cometes errores sin saber las consecuencias. Y cuando tú no manejas información apropiada, cuando tú no tienes esos valores definidos, cuando para ti pones por encima lo que es el plano económico en vez de lo que es la salud mental y emocional de ese ser humano que va creciendo y lo formas en base a educación en cuanto a tus posibilidades para que esa persona pueda desarrollar su cerebro y poder ser productivo de una manera digna, eso no se ve muchas veces en barrios. No estoy diciendo que todos, porque hay personas que son muy humildes económicamente, pero tienen unos principios y valores muy definidos y eso no es negociable, pero esa no es la realidad de la mayoría. Lamentablemente, cuando hay una necesidad y hay una cabeza y se aprovecha de esa necesidad, hay consecuencias lamentables. Sobre todo en nuestro país, esta situación no solamente se ve en el ámbito artístico, sino que también hemos tenido casos de líderes religiosos y líderes políticos que abusan de ese poder que les confiere la posición que ocupan. Entonces, ¿cuáles factores llevan a una persona a poner en riesgo, digamos, el poder que tienen en ese momento, producto de esos deseos que surgen? Mira, tú ves que a nivel neurológico el cerebro no nos prepara para llevar una vida saludable, sino para sobrevivir, y con ellos detona mecanismos de defensa, los neurotransmisores. Para eso, por ejemplo, nosotros tenemos muchas cosas que nos producen placer, pero quizás no es saludable para nosotros. Por eso hay personas adictas a la comida, al sexo, al alcohol, a los diferentes tipos de drogas, al juego, porque se dan el permiso de sentir ese placer. Pero, ¿qué pasa? Para eso nosotros los seres humanos debemos de utilizar la razón para ver qué yo puedo decidir, qué cosas me favorecen y qué es prudente, dónde están mis límites. Entonces tú dices, yo razono y digo, aunque yo tenga ese deseo, ese impulso, no lo puedo hacer. O sea, no podemos dejar libre albedrío al instinto animal. Punto, lo deseo y ya, y siento que esa persona lo necesita. No, porque hay una compensación de pensamiento. Por eso dije, hay una distorsión a nivel cognitivo de los pensamientos que vamos a decir, no, mira, fue que se me insinuó, fue que quiso que lo ayudara, entonces comienzan a justificar sus acciones. Cuando no tenemos un control de nuestros impulsos, lamentablemente estas consecuencias se pueden manifestar. Cuando no tenemos un equilibrio emocional y manejamos poder, esto es peligroso. O sea, aquellas personas que no manejan su equilibrio emocional y están dentro de una posición de poder, hay que tener mucho cuidado, porque es como un veneno, un peligro, cuando tú no sabes dirigir lo que tienes en esa posición, lo que significa esa posición, porque esa posición, si tú llegaste a ella, se supone
muchas veces que tú tienes el control emocional, que tienes los conocimientos y que puedes ser un ejemplo a seguir para aquellos que están debajo y que puedan seguir tus pasos y obviamente confían. Y ahí cuando confían es que vienen las consecuencias. Es frecuente escuchar a personas que tienen altos niveles de fama y altos niveles de poder reconocer que han padecido depresión o ansiedad o algunos trastornos mentales. ¿Cómo afecta la fama y las diferentes situaciones que conlleva a ese funcionamiento óptimo de la salud mental? Mira, hay que estar listo. Para la fama es un bombardeo. Muchas personas van a estar muy orgullosos de ti, otros van a comenzar a bombardearte, atacarte por envidia, por lo que sea, ¿ok? O porque consideran que tú no eres merecedor de ese logro y que yo sí. Entonces tú eres el punto de vista para atacar. Es como esa fruta madura que está en el árbol. Todo el mundo quiere tirarle si hay una necesidad de hambre o yo quiero tener eso. Entonces hay que estar muy equilibrado emocionalmente, o sea, porque puedes caer en un sentido así como tú mencionaste, aparte de que yo vengo arrastrando quizás unos procesos de ansiedad, de ataque de pánico, de estrés, de depresión, entonces yo tengo que tener las herramientas apropiadas para poder paliar cualquier situación que se me pueda presentar. Mientras más tú brillas, pues más serás puesto a la luz de muchas personas y tienes que tener cuidado, así como hay muchas personas que son nutridoras, hay otras que te restan y tú tienes que estar preparado para cualquier bombardeo, o sea, que cualquier debilidad que tú puedas ir arrastrando, tratar de tener las herramientas o buscar las herramientas para endurecer, o sea, para sanar, para poder enfrentar cualquier situación, porque ya estás más a la vista y por ende van a ser más personas que van a estar en vigilancia de cualquier mínimo error que tú puedas cometer. Mira, y una pregunta, doctora, justamente nosotros escuchándole, entonces el dinero da un poder para ese tipo de acciones. Bueno, es para todo. El dinero es un poder. Si es bien manejado, pues resulta satisfactorio para las personas que tú puedes colaborar, que puedes ayudar. Hacer un buen uso del poder, eso te lleva a ser una persona significativa. Vamos a decir María Teresa de Calcuta, que tuvo su poder en el aspecto religioso, otros, vamos a decir, destacados, Luther King también estuvo ahí. Entonces son muchas personas que utilizaban ese poder, no nada más en el poder económico, sino en el poder de la posición, que ayuda, que colabora, que como líder y representante de un puesto, de una nación, de vamos a decir, de un estado, pues ese poder lo ayuda. Pero si yo no estoy bien a nivel neurológico, a nivel emocional, obviamente, como está la cabeza, está el cuerpo. Si yo no tengo un buen manejo del poder, obviamente las consecuencias van a ser lamentables y me voy a dar el permiso de todo lo que me dé placer porque me creo merecedor de eso, lo voy a hacer y lo voy a ver que estoy bien porque yo mismo me voy a justificar de que estoy haciendo un favor, de que fue que se me tiró, de que fue que se me acercó y puede ser que se hayan acercado por lo que representa el poder, pero yo tengo que tener, vamos a decir, raciocinio y decir, hasta aquí yo puedo llegar, hasta aquí no, esto es conveniente, esto no es favorable. Doctora, la parte mental, la parte social de estos individuos, que por ejemplo, su visión es, hoy van a estar con una, mañana con otra, después con otra, con un grupo. En el caso, mire, ahora mismo se desató ese tema del caso del artista Rochi, por ejemplo. ¿Cómo está la parte mental de estos seres humanos? Mira, el ser humano es insaciable. Si tú al cuerpo le das todo lo que pide, obviamente no va a tener límites. Tú tienes que utilizar la razón en cada decisión que decidas hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca y manda señales a los neurotransmisores de tú recibir cualquier placer que pueda producir tu cuerpo. Sí, hay muchas personas que tienen que levantarse día a día a trabajar, porque si no, qué chulo es quedarse dormido. Ay, mira, comenzó a lloviznar, comenzó a llover, ay, qué frito. Pero las consecuencias de tú no ir a tu trabajo, puedes perder tu trabajo. Las consecuencias de no ir a tu colegio, a tu escuela, entonces puedes perder esa clase o puedes perder un examen. Las consecuencias son lamentables. Pero cuando no pensamos en las consecuencias, vamos a hablar del placer sexual,
que es una de las más debilidades del ser humano por lo grato y gratificante que Doctora, es esto. espérese. ¿De qué vamos a hablar, doctora? Espérese. De lo que es el placer sexual. Mira, tú ves, por eso que, doctora, pero por Dios. ¿Por qué te asusta esa palabra, No, tú sabes que Nicaulia en estos días se encargó con Daya Sena de encargarse aquí de una serie de cosas. Ahora escucho a la doctora que viene por esa misma línea. Atención, Freddy Minaya, que a usted le gusta esta sección y usted en consecuencia, aquí está la doctora dándole explicaciones que usted pues quería escuchar, doctora. Así mismo, por eso tú sabes que uno de los placeres más gratificantes es la sexualidad. Si yo manejo poder y no tengo un control o no tengo un equilibrio emocional o no tengo mis valores bien definidos, obviamente yo me voy a compensar por cualquier cosa que yo quiera. Si tengo ese poder de hacerlo, creo que me voy a satisfacer y hasta me creo merecedor del mismo y no utilizo la razón para poner límites. Quizás esto es una de las tantas razones, pero recuerden que hay una distorsión cognitiva del pensamientos erróneos a la hora de yo tomar decisiones porque no tengo un límite, porque no tengo consecuencias. Eso es lo que las personas mayormente hay en sus pensamientos, más la falta de definición de sus valores y sus principios, es lo que hace acometer este tipo de decisiones que ven consecuencias negativas y luego cuando vienen y reciben el shock es que se dan cuenta de la magnitud de la misma. Mire, y justamente, doctora, y cuando esto sucede, como termina usted de explicar, que se dan cuenta ya al final, luego, después que todo pasa, ya de ahí para allá, ¿se desvanece la cosa o sigue? ¿Qué sucede? Mira, hay que ver las consecuencias. Nadie cambia ni hace transformación de su conducta ni de su comportamiento si todo lo que hace es gratificado, no recibe consecuencias negativas, hasta hacer cosas inapropiadas. Pero cuando hay una consecuencia que puede quizás lacerar mis emociones, en este caso a nivel judicial, a nivel social, pues puede producirse un proceso de cambio. El proceso de cambio, modificación de la conducta, es que aprenden de ese hecho, de esa consecuencia, siempre y cuando consideren que no estuvo bien lo realizado anterior y busco las herramientas apropiadas para no repetir esa conducta que no me aportó nada en mi vida. Pero si no hago un reconocimiento del mismo, si recibo aplausos, si recibo gratificación, obviamente no va a haber cambio, aunque lo que yo esté haciendo no está bien. Doctora, muchísimas gracias. Es muy importante conocer, digamos, a nivel interno, cómo funcionan este tipo de personas, sobre todo para identificar situaciones de peligro, cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que son bastante vulnerables ante este tipo de personas. Nosotros siempre muy agradecidos con usted por traernos informaciones súper edificantes y a toda nuestra audiencia de Tu Mañana Baica Chicha. No, yo feliz de seguir orientando, de seguir informando y sobre todo hay que trabajar mucho en la educación sexual de nuestros hijos porque está la sociedad ahí expuesta y nuestros hijos van a salir a eso. Pero si tenemos una buena formación y buenos principios educados desde la familia, desde el núcleo, entonces ya podemos percibir que ese ser humano va a tener una funcionalidad a nivel social, a nivel sexual, en todos los aspectos de su vida. Mire, sus redes sociales, su teléfono, su consultorio, para Muy que la bien. gente pueda pues contactarle. Las personas que me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram, @VirginiaPérezR, @VirginiaPérezR, para cualquier cita o consulta, lo pueden hacer escribiendo en WhatsApp al 829-558-1900. Mire, usted antes de irse, doctora, dice Freddy Minaya, aquí lo estoy viendo, me está escribiendo, que él quisiera que en un próximo tema suyo usted hable referente a las relaciones entre personas mayores y más jóvenes. Okay. Es decir, como aquello, la diferencia de edad. Como en aquello, como hablando como entre el 40 y 20. Exacto. Pues eso para la próxima semana. Bueno, pues Así entonces Freddy Minaya está solicitando que usted hable sobre ese tema. Excelente, así será. Muchísimas gracias, psicóloga y sexóloga Virginia Pérez, quien nos ha acompañado acá en este segmento de sexualidad en Tu Mañana Baica Chicha.